Todos los días, cuando nosotros abrimos nuestros ojos y afirmamos nuestros pies, Dios comienza a brindarnos una infinidad de regalos. Entre ellos podemos mencionar la vida, la salud, la familia, el trabajo, el negocio, entre otros regalos más. Sin embargo, hay uno de ellos que sobresale, que es el perdón. La Biblia dice que por la misericordia de Dios nosotros no hemos sido consumidos. Si bien es cierto, Dios tuviera la intención de poder darnos a cada uno la recompensa que en realidad merecemos de acuerdo a nuestras acciones, estoy seguro de que la mayoría de nosotros no tendríamos el privilegio que tenemos de vivir y de gozar de buena salud y los demás regalos que ya mencionamos. Sin embargo, Dios en su gran amor y en su misericordia nos otorga ese maravilloso regalo que se llama el perdón. La Biblia también dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que es importante que nosotros tomemos la decisión de poder acercarnos a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados, ya que si nosotros nos rehusamos a acercarnos a Dios, estamos acumulando pecado tras pecado, y cuando tengamos la intención de querer volver a Él, va a ser demasiado difícil. Así que no espere más. En cuanto usted tenga oportunidad de acercarse a Dios, pídale perdón y esfuércese para no cometer los mismos errores, el mismo pecado. Vete y no peques más, le dijo Jesús a una mujer que había sido sorprendida en un pecado tan condenado en el antiguo tiempo. Sin embargo, hoy en día, usted y yo sabemos definir o sabemos la diferencia entre el bien y el mal, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, sabemos qué es pecar y qué es no hacerlo. Por lo tanto, solo es cuestión de tomar decisión, acercarnos a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. ¿Qué nos detiene a acercarnos a Dios? A veces hay pensamientos o hay intenciones, incluso pueden haber personas que podrían detenernos el acercarnos a Dios. Posiblemente alguien te dirá, ¿para qué le vas a pedir perdón a Dios? O lo que hiciste es demasiado grave, ya no tenés perdón de Dios. Ya no, Dios ya no te va a perdonar. Mira, eso que estás haciendo es terrible y Dios ya no te va a perdonar. Estas cosas podrían detenernos para que nosotros nos acerquemos a Dios. Sin embargo, una muestra de que Dios nos perdona es que aún estamos con vida, porque recuerde que por su misericordia no hemos sido consumidos. Así que cuando usted tenga oportunidad, acérquese a Dios y pídale perdón por sus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar. Recuerda usted que Jesús le dijo a una mujer, vete y no peques más. Esa misma frase Dios la utiliza constantemente con nosotros. Así que es importante que nos atrevamos a acercarnos a Dios y pedirle perdón. Si usted no lo hace, está acumulando pecados y su vida se va a complicar. Así que les voy a contar una historia que nos puede ayudar para poder pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Se cuenta la historia de unos niños, que eran hermanos, un niño y una niña, que eran bastante traviesos. Ellos, en cierta época del año, ellos iban a visitar a sus abuelos. Sus abuelos vivían lejos de la ciudad, ellos tenían una vida de campo, tenían una pequeña granja, tenían huertos y en fin, la vida de campo, ¿verdad? La vida en la naturaleza. Así que estos niños muy ansiosos, siempre esperaban esta época de año para ir a visitar a los abuelos. Pero estos niños siempre se mantenían mero inquietos entre ellos, tenían retos, tenían travesuras, tenían ciertas cosas entre hermanos que se cuestionaban constantemente. Así que cuando estaban con los abuelos, sucede que el abuelo los llevó a conocer el área donde ellos vivían. Conocieron a los animales, conocieron frutales y en fin, se dieron cuenta que la abuela había una mascota o uno de los animales que la abuela más quería era un bonito pato. El pato era la mascota más querida o el animal más querido por la abuela. Apreciaba tanto a ese pato. Así que un día el abuelo pues tomó la decisión de enseñarle al niño cómo utilizar una honda o una horqueta.
y lo llevó lejos y el abuelo le enseñó a fabricar la horqueta y le enseñó cómo tirar. Pero el niño estaba tan decepcionado porque él no aprendía a utilizar aquella onda. Por más que él se esforzaba, él no lograba dominar su puntería para poder utilizar esta horqueta con exactitud. Así que el abuelo lo dejó solo, se retiró y el niño siguió practicando, pero llegó a un punto donde el niño se desesperó. Se dio cuenta de que por más que lo intentaba, él no acertaba al blanco donde él apuntaba. Así que de pronto se desesperó y el pato de la abuela se acercó lejos de él, bueno, a una distancia considerada. Así que el niño, de lo enojado que estaba, agarra una piedra y apunta al pato. Él sabía perfectamente que el pato era el animal más querido por la abuela. Sin embargo, también sabía que no tenía pulso. Así que agarró la horqueta, apuntó al pato y tiró. Casualmente, esa vez el niño sí acertó. Le dio en la cabeza al pato y lo mató. Cuando el niño se dio cuenta que había acertado, él se desesperó y se asustó porque sabía que había asesinado a la mascota o al animal más querido de la abuela. Y cuando se dio cuenta que su hermanita lo estaba observando. Así que la niña, en son de burla, le dijo el gesto de siempre: vaya, ahora sí le voy a decir a la abuela que acabas de matar su pato. Y el niño, por no llegar hasta ese momento, le dijo a su hermana: mira, voy a hacer lo que tú quieras, pero por favor no le digas a la abuela que maté su pato. Por favor, voy a hacer todo lo que tú quieras. Bueno, la niña se dio cuenta de que era una muy buena oportunidad para mantener a su hermano de esclavo, así que le dijo: está bien, no te preocupes, voy a mantener tu secreto. El niño hizo un agujero, enterró al pato y lo dejó sin evidencia según él. Así que regresaron a casa los dos nerviosos, los dos traviesos, y cada vez que le asignaban una tarea a la niña le pedía a su hermano que realizara esa tarea. Cuando la abuela le decía: niña, por favor, ayúdame a barrer, la niña le pedía a su hermano que barriera por él. Y cuando el niño se renegaba o no quería hacerlo, la niña le decía: acuérdate del pato. Y cuando el niño se recordaba del pato, tenía que hacer lo que su hermana le decía. Así que tenía que barrer, tenía que trapear, tenía que lavar los platos, tenía que hacer las tareas que le asignaba el abuelo, más las tareas de su hermana. Y cada vez que él no quería hacer la tarea, su hermana le decía: acuérdate del pato. Y entonces el niño se recordaba la escena y tenía que aceptar ser esclavo de su hermana. Bueno, pasaron varios días y llegó a un punto donde el niño se desesperó y le dijo: bueno, yo ya no puedo seguir así. Ya le llamó a su hermana y le dijo: mira, yo ya me cansé de hacer las tareas mías y las tuyas, así que yo ya no aguanto más, ya no quiero ser tu esclavo. Y la niña le dice: entonces vas a tener que decirle la verdad a la abuela que mataste a su pato. Y el niño aceptó y dijo: está bien, ya no aguanto más, ya no quiero ser tu esclavo, así que voy a ir donde la abuela y le voy a decir la verdad. El niño va con la abuela decidido a cualquier tipo de castigo y le dice: abuela, quiero confesarte algo. Quiero decirte que la otra vez yo estaba practicando puntería con mi raqueta y casualmente apunté a tu pato, pensé que no le iba a dar y le di, lo maté, enterré al pato y lo siento mucho y si quieres castigarme, castígame. Y la abuela se le queda viendo y le dice: hijo, eso yo ya lo sé. Sorprendentemente el niño le dice: ¿cómo? ¿Tú lo sabes? Sí, yo te estaba observando de lejos. Vi cuando tú mataste al pato, vi cuando lo enterraste. También me di cuenta que tu hermana era cómplice y tú aceptaste ser esclavo de tu hermana. Yo me di cuenta de todo, pero yo quería ver hasta dónde tú podías aguantar ser esclavo de tu hermana. Así que el niño se rascó la cabeza y dijo: haberlo dicho antes, no hubiera sufrido tanto. Mejor hubiera confesado el pecado antes y no hubiese sido esclavo de mi hermana por tanto tiempo. Mis queridos amigos, esta historia se aplica a la vida espiritual, a la vida real.
El pecado que tú cometes, que cometiste, Dios lo sabe. Y si tú no te acercas a Dios a confesarle tu pecado, a decirle la verdad, Dios ya sabe, pero quiere ver la intención que tú tienes, de la confianza que tú tienes de acercarte a Él y decirle: papá, perdóname. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si no le pedimos perdón, vamos a seguir siendo esclavos del pecado. ¿Qué tanto aguantas tú vivir como esclavo? ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir esclavos del pecado? Creo que ya es suficiente. Es necesario que tomemos la decisión de acercarnos a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. Dios ya sabe lo que tú hiciste. Dios lo sabe perfectamente. Quizá nadie más sabe lo que tú estás haciendo. Quizás tú piensas que nadie te ve, pero déjame decirte de que Dios nos ve. Dios conoce hasta el deseo más profundo de nuestro corazón, pero Él está dispuesto a perdonarnos, porque el perdón es un regalo que nosotros disfrutamos todos los días de parte de Dios. Así que deja de ser esclavo, deja de sufrir tanto. Es hora de acercarte al Padre y pedirle perdón. La vida es buena, la eternidad es mejor. Prepárese para las dos. Que Dios los bendiga.